Buenos días, iglesia, que Dios me los bendiga. La me llama la unidad. Juan 17, 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, te damos gracias por esta bendita palabra en el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu nos ilumine a todos y nos quite todo aquello, Señor, estorbo que podamos tener, que nos limpies nuestra mente, que podamos estar aptos para recibir como buena tierra esta palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenidos. Vamos a dar 7 puntos que nos comprueban si estamos en la unidad. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios. Ahora hay tantas divisiones. La palabra griega, genotes, es unidad, unanimidad. En español, unidad es condición de aquello que no está dividido. Entonces, la unidad. Entonces, vamos al primer punto. Un cuerpo. Romanos 12:5. Romanos 12:5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Oiga, ahora hay tanta pelea. Y eso se llama infantilismo, se llama niñez. Yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, y Pablo le dijo, ustedes son unos carnales. Ahora yo soy de esta denominación y ahí me muero. Usted es de Cristo. Usted no nació para nadie, sino para Cristo. Para ningún hombre, para ninguna religión, denominación, usted nació para Cristo. Si a usted le toca irse para otro país, sigue siendo cristiano. Y si en su país no hay la denominación, busque una que concuerde con lo que usted sabe, que sea verdadera. Entonces, somos un cuerpo y todos somos miembros los unos de los otros, porque hay tanta pelea y tanta guerra. 1 Corintios 10, 15 al 17. Mire lo que nos dice. Dice 1 Corintios 10, 15 al 17. Somos un cuerpo. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que os digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Entonces, iglesia, hay que glorificar a Dios en el cuerpo. Cuando un cuerpo hace algo, afecta a los demás porque somos miembros. Tiene que dolerte o tiene que dolerte hacia aquello que va a perjudicar al cuerpo. Entonces mire lo que dice, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna, porque soy el cuerpo de Cristo. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Cásese, porque hay la fornicación espiritual también, adorando imágenes, siendo infiel a Dios, poniéndole otro Dios que no es Dios, el verdadero, sino ídolos, o el mismo enemigo, se hace pasar por Dios. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitará pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿No sabéis que el que se une con una ramera, un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación.
Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Les dice uno, mire, cásese. Eso no cuesta tanta plata. Hay para todo, de pronto menos para eso. ¿Y sabe qué dice alguno? Todavía no estoy preparado. Y ya tiene 2 o 3 hijos, 4, y no está preparado. ¿Esperando qué? El sexo es bueno para 2 cosas. Para traer hijos y para deleitarse. Pero por fuera del matrimonio es pecado. Sea que seas cristiano o no seas, estás en fornicación, que es unión libre. Eso no le gusta. La gente le gusta es que le hablen de la carne. Eso se llena, pero donde te dicen estas cosas, muy poco lo aguantan. Porque la carne es enemiga del espíritu. La carne es enemiga del cuerpo de Cristo. Y la carne es la mente carnal, porque el cuerpo tenemos que cuidarlo, pero lo que la mente te puede llevar a lo malo o te lleva a lo bueno. Tenemos la mente de Cristo y ya no andamos en la mente carnal de gentiles que tenían. Entonces, el primer punto de la unidad, un cuerpo, que es los miembros de Cristo, y Él es la cabeza del cuerpo. No es el pastor, no es el profeta ni el apóstol. Es Cristo. Un espíritu, no hay 2 ni 3. Primera de Corintios 12, 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora cada quien tiene su espíritu. Y por eso dice, probar los espíritus, en 1 de Juan 4, del 1 al 3, que no todos son de Dios. Hay espíritus malignos, hay iglesias de demonios y hay iglesias de hombres. Y está la iglesia de Cristo, o sea, la doctrina, más bien la doctrina, porque la iglesia somos nosotros. Hay 3 doctrinas en la Biblia. Por eso hay que probar los espíritus y qué mensaje te trae y con qué espíritu te está diciendo la palabra, porque la palabra es el espíritu. 2 Corintios 5:5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu, la garantía, el sello de que somos el cuerpo de Cristo, somos hijos de Dios por medio de Jesucristo. Entonces, iglesia, Efesios 1, 13 al 14. En él también vosotros, habiéndonos oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Fuimos sellados con la promesa de su Santo Espíritu. Y si usted fue sellado, ¿por dónde le va a entrar demonios? Y veo sacándole demonios a cristianos de tanto tiempo. Eso es obras de la carne. Y el Satanás le trabaja en la mente, mandándole dardos. Pero ya no puede habitar, porque el Belial no puede habitar con Cristo. No puede haber yuntas en el mismo cuerpo. Entonces mora en vosotros. 1 Corintios 3, 16 al 17. 1 Corintios 3, 16 al 17. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Qué hace el cuerpo de Cristo sentado en un lugar donde hay herejías?
donde hay borracheras, glotonerías, jolgorios, festejos mundanos. Si usted es el cuerpo, usted es el templo de donde habita el Espíritu Santo, no es en el local donde nos reunimos. Cuando el local se llena, está la iglesia. Cuando se va, queda vacío el local, porque ya no habita en tabernáculo, habita en cada uno de nosotros. Entonces queremos la unidad este año, haga lo que está diciendo aquí. Sépase que es su cuerpo, sépase que es el mismo espíritu para todos. Una esperanza. Colosenses 1, 27 al 29. Una esperanza, no son dos. Un espíritu, no son dos. Un cuerpo, no son dos ni tres. Entonces vamos a Colosenses 1, 27 al 29. Dice la bendita, poderosa palabra de Dios: a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza, mire, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para la cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Cuál potencia tenemos? El poder del Espíritu Santo, que es el que nos debe ayudar. Porque mire que 1 Timoteo 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandamiento de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. La esperanza de nosotros es Cristo, que viene por segunda vez a buscar un pueblo sin mancha y sin arruga. Y vamos a Tito, capítulo 1, versículo 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Entonces, el mundo dice, lo último que se pierde es la esperanza, pero nosotros tenemos tres virtudes: esperanza, fe y amor, pero el más grande es el amor. 1 Corintios 13:13 lo busca. Ya. Tito 3:7 dice: para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Eso es lo que tenemos hoy, la esperanza nosotros de la vida eterna. Y es una misma. En Efesios 4:4 tenemos que tener mucho cuidado en tantas cosas que nos prometen o esperanzas falsas. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados, una misma esperanza de vuestra vocación. Ahí tienes bien claro. 4, un Señor. Ahora hay tantos señores. Romanos 10, 12 al 13. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No es María, no es Pedro, no es Juan, no es el apóstol, no es el pastor, es Cristo, la cabeza de la iglesia, y no un concilio. Primera de Corintios 6, 13 al 15. Y lo que nos dice. Primera de Corintios 6, 13 al 15. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como a los otros destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo, a donde habita Él. Ya. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. Y mire que nos sigue dando
de que tenemos que ser fieles, porque nos podemos unir también a una doctrina de demonio o de hombre, y eso es ser infiel a la doctrina de Cristo. Filipenses 4:1. Filipenses 4:1. Regocijaos en el Señor siempre. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, está firmes en el Señor amado. El Señor amados. Pero como ahora hay tantos señores, entonces en todos los verdaderos debe reinar el Señor Jesucristo. Y vamos a Colosenses 3:10 al 11. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Entonces, iglesia, usted dice, oye, estoy entendiendo la unidad. ¿Por qué hay tanta división? Porque hay espíritus encargados de eso. Hay señores encargados de eso, que se hacen pasar y son otro cuerpo. Y ahí donde aparecen las doctrinas de demonios y doctrinas de hombre. Y está la de Cristo. Entonces, iglesia, un Señor, mire, un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe. Gálatas 2:16 al 20. Ahora hay tanta fe. Si crees en la herradura del caballo, en el amuleto, o crees en el ídolo, yo creo en el ídolo, dice. Yo creo en tal virgen, en tal santo, y respete mi creencia, y creer es igual a fe. No te están respetando si te dicen la verdad hoy. Te están diciendo la verdad. Gálatas 2:16 y el versículo 20. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie es justificado. Entonces están combinando la ley con la gracia, te ponen a pagar la salvación, donde es totalmente gratis. Y el versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más bien vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, iglesia, vemos que hay una fe, y ahora como hay tanta fe, el uno crea como quiere. Efesios 3:17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. Pero usted hoy va a aprender cuál es la fe que debemos tener. Como santos, no como carnales. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, no de yeso ni de papel, ni santos muertos, sino los vivos de carne y hueso que somos nosotros, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Estás aprendiendo hoy que somos una familia en la fe. Por eso hay la familia en la carne, que no viven por fe de Cristo, porque si vivieran por la fe de Cristo ya se hubieran bautizado. Dice, el que crea que es igual a fe y se bautice será salvo. Entonces están en una denominación y dicen que ahí se mueren. Y así pasa, se mueren. Así que según tengamos oportunidad, Gálatas 6:10, hagamos bien a todos y mayormente a los de las familias de la fe.
Si ve que cuando uno ora y dice, Señor, acuérdate de nuestra familia en carne, y la familia en la fe, la familia espiritual, la familia carnal, todas son necesarias. Hay que orar mucho por ello para que lleguen a conocer al que tú y yo conocemos hoy, que se llama Jesucristo, el Salvador, el que es cabeza del cuerpo de la verdadera iglesia de Cristo, y no de una y de otra denominación. La iglesia es una sola, y la iglesia es cada uno de nosotros, los verdaderos creyentes, y hay muchos locales. Entonces el rótulo no se llama como se le quiera poner de acuerdo a la palabra que vaya llevando, lugar de Cristo, la fe en Cristo. No importa el rótulo, lo importante es que se adore al que se dice que es la cabeza, que es Cristo, y que seamos cuerpo del templo, que seamos templo del Espíritu Santo, para que Él habite en plenitud en cada uno de nosotros. Entonces, un bautismo, Gálatas 3, 27 al 29. No sé cómo te bautizaste, o cómo tú crees que a tu manera, pero es a la manera de Dios. Dice Gálatas 3, 27 al 29, un bautismo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa que es por fe, por medio de Isaac y no de Ismael. ¿Ya? Que tuvo dos hijos Abraham, uno de la esclava, que era Agar, eso está en la carne, y persigue al que está en el espíritu, que es los que vivimos por fe, igualmente hoy. Entonces en Colosenses 2, 12 al 15, dice la bendita y poderosa palabra de Dios: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado con Él mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Mire, todos los pecados, anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos eran contrarios, quitándolo en medio y clavándolo en la cruz, despojando los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, de luna nueva o día de reposo. Entonces, iglesia, somos uno en Cristo, y se llama plenitud de vida en Cristo. Eso es lo que debemos de hacer todos. Andar en vida nueva. Entonces mire lo que nos dice Romanos 6, 3 al 11. Dice la palabra: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Mira lo que nos está diciendo: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Así morimos con Cristo y creemos que también vivimos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un bautismo, cuando creíste,
En Marcos 16:16 dice, al que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Será que un niño de 1 año cree? ¿De 2 años? ¿Ni de 5? ¿Por qué lo bautizan? Entonces el bautismo será que en agua, pero no en espíritu. Porque yo debo de creer primero y morir simbólicamente. Vamos a un bautismo, pero que ya creímos en el corazón. Pero ¿qué va a creer un niño? ¿Por qué se bautiza? ¿Por qué no bautizaron? Falta de conocimiento. Pero si usted está oyendo la palabra, la Biblia es una. ¿Ya? Y en Twitter dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Los niños se presentan. María presentó a Jesús y él se bautizó a los 30 años. Lo bautizó Juan el Bautista. O si no hubiera tenido 2 bautismos. Un Dios. Primera de Juan 5:7. Ahí sí estamos en la unidad ahora. Primera de Juan 5:7. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Juan 1:1-5. Entonces hay tantos bautismos. Hay unos que se bautizan por los muertos. Entonces dice Juan capítulo 1:1-5. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas. Sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Quién es Jesucristo para ti? ¿Quién es el Espíritu Santo y quién es Dios? Un mismo. 3 manifestaciones y un solo Dios verdadero. Entonces, iglesia, le repito, la unidad es un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un único Dios verdadero. Y concluimos. Vamos a Efesios 4, del 1-6. La unidad del Espíritu. Pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Soportaos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios, Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Mire cómo nos concluye. Y el versículo 13 al 16. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean la astucia, las artimañas del error. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahí terminamos, iglesia, bien claro, y qué bueno que oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta bendita palabra en el nombre de Jesús. Que tu Santo Espíritu nos ayude cada día más a entender que en la unidad, en la unión está la fuerza. Ayúdanos a unirnos como iglesia
como el cuerpo de Cristo, para que oremos. Nos toca orar por los mandatarios, por los que están en eminencia, por la familia en carne, por los enemigos, por los vecinos, por los hermanos, por las viudas, por los huérfanos, por los presos, por los médicos, por aquellos enfermos. Nos toca orar. Pero si no hay unión, no hay poder. Por eso, Señor, hay tanta división porque a Satanás le encanta y muchos caen en eso. Y por eso hay muchas denominaciones, pero la iglesia es una sola. Gracias, Señor. Te alabamos y te glorificamos y ponemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Cristo Jesús, para que llegue a aquellos que no te conocen y puedan salir adelante. Amén y amén. Un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.